tardes a todos los presentes. Me corresponde presentar la revista Aurac. Yo soy Eduardo López Busquets, el director de Casa Árabe y director también de Aurac. La persona que trabaja directamente con Aurac es Javier Rosón, aquí en Casa Árabe de Córdoba, y con él está Amira Kedier, que es la coordinadora de la Casa Árabe de Córdoba. En la época, desde hace 2 años y medio, hemos sacado 4 números. Estamos a punto de sacar el número 9 y el que presento hoy es el número 8. El número... ¿El 9? El 9, perdón, el 9. El 5 y el 6 estuvo dedicado a los 100 años del protectorado español en Marruecos y las poblaciones hispanas en el norte de África. El número siguiente estuvo dedicado a Córdoba hace 1000 años y su relevancia actual. El siguiente número estuvo dirigido a la división entre chiitas y sunitas en el mundo islámico. La pregunta era si nos encontrábamos ante una cuestión de política, de geopolítica o una cuestión religiosa, y este número es un número doblemente estratégico. Porque es estratégico porque precisamente en esta fase la idea es que esta revista sirva la mitad de ella para explicar qué está haciendo Casa Árabe o qué ha hecho recientemente, y la otra mitad para explicar qué es lo que va a hacer en los próximos meses o años. Por tanto, es una revista de entrada estratégica, es la revista fundamentalmente de Casa Árabe. No es una revista que tenga digamos, que vuele, por así decirlo, independientemente, sino que está muy ligada a la vivencia cotidiana y a la línea de pensamiento de Casa Árabe. La idea, y este número es doblemente estratégico porque aquí se ven los diferentes temas y cómo los abordamos día a día. Este número de Aurac recoge también una serie de documentos de un curso, o provienen de un curso que se hizo el año pasado en la Escuela Diplomática de Madrid, dirigido tanto a arabistas, pero especialmente a estudiantes de Relaciones Internacionales, a gente que estaba desarrollando el máster en la Escuela Diplomática y en general a todo el público que se quiso apuntar. Y ahí, ya digo, había toda una serie de elementos, parte de los cuales se han recogido aquí. Pero en líneas generales, los 4 elementos que aparecen, y ya me referiré muy específicamente para acabar a cada uno de los artículos, aunque sea sucintamente, los 4 temas que aparecen son, por un lado, las cuestiones relativas digamos, al pasado islámico y el pasado árabe de España, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuestiones relativas a la economía, a las relaciones económicas. En tercer lugar, las cuestiones relativas a la gobernanza, y en cuarto lugar, las cuestiones relativas a la cultura y a las artes visuales. Esos son, en líneas generales, los 4 grupos en los que más trabajamos nosotros como Casa Árabe. El primer artículo es los primeros artículos, como los fundamentos del poder en el Islam y la historia islámica de la península ibérica. El primero de Dolors Bramón y el segundo de Maribel Fierro hacen referencia precisamente al pasado islámico. Después ya los temas, Miguel Hernando Larramendi habla de las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y musulmán durante el siglo XX. Recoge una parte fundamental de historia, pero otra parte que ya encadena, por así decirlo, con la actualidad. El nuevo capital árabe, principales actores y oportunidades para España, de Jacinto Soler Matutes, es la síntesis de un trabajo que él ha venido desarrollando sobre las relaciones financieras entre fondos soberanos del Golfo y empresas españolas, y diferentes modelos de cómo grandes empresas, medianas empresas y pymes han ido beneficiándose de las posibilidades de utilizar formas no convencionales de finanzas islámicas. También los temas de desarrollo de la economía y banca islámica, evolución histórica y actualidad europea, de Olivia Orozco de la Torre, se refiere a esta misma cuestión. Olivia es la colaboradora de Casa Árabe que lleva fundamentalmente temas económicos. Islam político, de la radicalidad a la moderación, de Ferran Izquierdo, y después, que no consigo leerlo bien,
El de mezquitas, el siguiente, musalas, mezquitas y minaretes, etnografía de las mezquitas en Europa y los orígenes de la institucionalización del Islam en España, bases y fundamentos. Este último de Sol Tarrés y Javier Rosón, y el de musalas, mezquitas y minaretes de Jordi Moreras, se refieren a un elemento que es el elemento ya de gestión de la diversidad religiosa en España, y especialmente la referente al credo islámico. Es decir, como he dicho, nos encontramos con las 4 líneas de trabajo cotidianas de Casa Árabe. Por un lado, los temas económicos; por otro lado, los temas de gobernanza; por otro lado, los temas culturales genéricos, y especialmente, en cuarto lugar, la historia islámica y árabe de España. En este número se vería un déficit desde esta perspectiva, que es la realidad internacional cotidiana. Lo que sucede es que, por un lado, el número anterior hacía referencia a una cosa muy concreta, un elemento muy concreto de relaciones internacionales, y tenemos numerosas publicaciones o numerosas actividades que a su vez tienen reflejo en los vídeos que se cuelgan inmediatamente en la red o en las publicaciones que se cuelgan en ISU, que hacen referencia precisamente a ese déficit que pudiéramos constatar en este momento. Para concluir, hay que decir que la revista Aurak es una revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo. Y esto hace que tanto el número dedicado al protectorado y las poblaciones hispánicas en el norte de África, como el número relativo a Córdoba, como cualquier otro número, estén fijándose en la relevancia actual y en el debate actual de las cuestiones que se plantean. No son libros de historia. El que podía caer más en la órbita de la historia, que sería el de Córdoba hace 1000 años, en realidad lo que está haciendo o está tratando de alimentar debates que tienen que ver con la realidad de hoy en día, debates muy plurales sobre diferentes cuestiones. Y la última idea es decir cuáles serán los próximos números, y la idea es que el año que viene habrá seguramente un número doble o 2 números dedicados a las exposiciones universales, exposiciones internacionales y su vinculación con el mundo árabe, teniendo en cuenta que en el año 2020 en Dubái tendrá lugar la primera exposición universal en un país árabe, en un país islámico. Pero este número no se agota con el tema de las exposiciones. Lo que hace referencia es una gran cantidad de cuestiones relativas a la revisión del orientalismo o al orientalismo en un estado puro, desde figuras como puede ser el caso de Owen Jones, que al visitar la Alhambra hacia 1845 consiguió introducir los temas de alhambrismo, neoalhambrismo en las exposiciones internacionales desde la de Londres de 1851, a figuras como Fortuny, Mariano Fortuny y Madrazo, que hasta finales de los años 40 en Venecia desarrolló una estética orientalista, en muchos casos a partir de su propio padre o de los recuerdos de su padre, que falleció realmente muy pronto, el gran pintor del mismo nombre, Fortuny. Y otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, el reciente pabellón de Kuwait en la Exposición Internacional de Venecia, etc. El número siguiente, posiblemente, porque ya estamos hablando casi de dentro de 2 años, estará dedicado a la suerte y el futuro de las comunidades cristianas árabes. Y con eso ya concluyo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante el nuevo volumen. Bueno, simplemente presentar un poco la editorial y las últimas libros que hemos publicado. Tenemos ya 25 años de trayectoria, es decir, empezamos a convertirnos en una editorial de las más antiguas del país, porque entre tanto pues muchas han quebrado. Sabéis que hay un proceso bastante terrible de absorción de las pequeñas editoriales por los grandes grupos. Es verdad que están surgiendo también pequeñas editoriales, entre tanto como forma quizá de alternativa de oponerse a esa enorme concentración.
En cualquier caso, pues somos una editorial ya con una larga trayectoria, pero pequeña en cuanto a publicaciones y en cuanto a importancia numérica, puesto que muchas veces pues ha habido años que hemos publicado apenas 3 o 4 volúmenes porque bueno, pues las circunstancias económicas no nos permitían ir más allá. Hay varios hitos no sé si mañana volveremos a hablar un poco de la editorial. Sí, yo lo presentaré un poco a la reunión, explicaré un poco la historia de la editorial. Vale, bueno, entonces más o menos la puedo resumir ya. Inicialmente, bueno, somos 2 socios fundadores y seguimos siendo los mismos. Se nos ocurrió la idea de crear esta editorial cuando vivíamos en Francia, donde estábamos como profesores, porque allí el mundo editorial era mucho más rico que aquí. Es decir, aquí estoy hablando del año 88, pues apenas era conocida la literatura árabe, había simplemente algunas publicaciones más bien de nivel académico o muy minoritarias. Y sin embargo en Francia pues había una corriente de publicaciones sobre Oriente Medio y sobre el mundo árabe muy rica. ¿A qué se debía esto? Bueno, pues por un lado sabéis que en Francia el proceso de inmigración era mucho más antiguo que en España, por lo tanto había ya una segunda o una tercera generación que ya habían podido acceder a la universidad y que bueno, pues se interesaban un poco por sus raíces, por leer a los autores de los países de sus padres o de sus abuelos. Y luego, bueno, pues hay también una vida académica quizá más fuerte que aquí, con un número de alumnados también más importante. Y eso conducía pues a que estas editoriales que publicaban, digamos, textos procedentes del ámbito de los países árabes y de Oriente Medio, pues tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Cuando llegamos aquí, pues pensamos que habría que dar a conocer también esta literatura que nos había deslumbrado. Es verdad que casi siempre la habíamos leído en traducción, porque ni Inmaculada ni yo somos arabistas. Pero bueno, aunque fuera literatura traducida, como sabéis, es una vía de conocimiento. Empezamos por un texto singular, que son los cuentos de Isabel Eberhardt, que es una europea, digamos, con múltiples orígenes. Ella era de origen ruso, se estableció en Francia, luego emigró a Argelia, se convirtió al Islam y muy joven, a los 28 años creo recordar, pues encontró la muerte en la crecida. Estaba durmiendo en un Oued y en una de esas escasas lluvias que, como sucede en Almería, ¿no? Se produjo una avenida de agua y murió ahogada. Bueno, pues a partir de entonces publicamos primero autores árabes de expresión francesa, como el caso de Tahar Ben Jelloun, el caso de Abdelatif Lahabi, el caso de Mohamed Dib, de Jean Sénac, que bueno, Jean Sénac era de origen francés, pero él también abrazó la causa del Frente de Liberación Nacional Argelino y se había quedado en Argelia después de la independencia. Y luego finalmente, a partir del contacto con la Escuela de Traductores de Toledo, iniciamos una colección que se llama Memorias del Mediterráneo, donde ya prácticamente todos los volúmenes son traducidos del árabe. Algunos de los traductores estáis por aquí o estaréis estos días. Y bueno, pues creo que es una aportación importante al conocimiento del mundo árabe en España. Digo algunos títulos de memoria, pues no sé, desde el primero, que fue Viernes y Domingos, de Khalid Ziada, un escritor libanés, hasta el último, que es Solala Ibrahim. El título es... no me viene a la cabeza, pero bueno. A escondidas, efectivamente. Estaba para mañana. Bien, bueno, pues creo que es una colección importante. La colección está dirigida por Gonzalo Fernández Parrilla, que es profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Madrid y fue subdirector de la Escuela de Traductores de Toledo durante varios años.
En aquel momento se hizo un convenio con una institución, creo que es holandesa, que contaba, en Holanda parece ser que tienen la buena costumbre de que los beneficios de las quinielas del fútbol dedican una parte a cultura. Entonces había una fundación, que era la Fundación Europea de la Cultura, que tuvo esta idea de hacer una puerta hacia la orilla sur del Mediterráneo, eligiendo autores que hablaran de los países árabes y traduciéndolos a varias lenguas europeas. Entonces los libros se publicaban no solo en español, sino también en italiano, en francés y en otras lenguas. Y luego, bueno, pues hemos seguido publicando, tenemos varios libros de poesía, por cierto, ahora que se está hablando tanto de Adonis, pues creo que fuimos de los primeros en publicar sus libros. Hemos publicado el libro, que es luego veréis un ejemplar, es un libro de formato grande, que muchos consideran, bueno, pues su obra cumbre. Lleva 3 libros, se tradujo el primero, lo hizo Federico Arbós, que es Premio Nacional de Traducción. Tenemos otro libro traducido de Adonis, que es el libro de las subidas y mudanzas por los climas del día y la noche, también en traducción de Federico Arbós. Están los cantos de Millares de Damasco, traducido por Montávez y con una parte también la ayudó su hija. Y tenemos un libro teórico, Poesía y Poética Árabe, traducido por Carmen Ruiz Bravo, y otro más teórico, se llama Sufismo y Surrealismo, traducido por José Miguel Puerta Vílchez. Bueno, como veis, Adonis creo que es tan importante como ensayista, como teórico, que aunque es más conocido como poeta, sus libros de teoría son realmente iluminadores para quien se interese por la literatura árabe. Hemos traducido también al Mutanabi, un libro que se tituló Tiempo sin tregua, 101 poemas, en traducción de Milagros Nuín y ayudada por Clara Janés. Hemos traducido un libro de Mohamed Dib, que se llama El don del vacío, y ahora vamos a publicar el mes próximo otro libro que se llama Vino, está dedicado al vino, me parece muy sugerente, tratándose de un autor árabe, marroquí. Hemos publicado a Darwis, Mural, también lo tradujo, ¿cómo se llama la hija de Montávez de nombre? Rosa Martínez Lillo. Y hemos publicado dentro de la colección de Memorias del Mediterráneo otro libro de Darwis, que es Memoria para el olvido, en el que hace una crónica de la destrucción de Beirut a manos del ejército israelí cuando la guerra del Líbano. No solo publicamos literatura árabe, nos llamamos Ediciones del Oriente del Mediterráneo. Inicialmente pensábamos llamarnos Ediciones del Mediterráneo, pero no nos lo permitieron porque había ya una editorial Mediterráneo. Y bueno, en realidad creo que hemos salido enriquecidos al ser del Oriente y del Mediterráneo, porque nos hemos abierto también a la poesía china, a la poesía japonesa. Publicamos también autores turcos, iraníes, pero también publicamos literatura griega, literatura italiana, hemos publicado sobre todo novela griega e italiana y algún poeta griego, como el caso de Odiseas Elitis. Y bueno, creo que si hago una enumeración muy grande de títulos no os vais a perder, casi es preferible que me preguntéis. Ahí fuera hay unos cuantos, ¿no? Sí, hemos traído algunos como exposición, creo que también pueden estar a la venta. He traído, como me he perdido al llegar a Córdoba y he sido incapaz de encontrar este sitio, pues he traído solamente la poesía, pero mañana traeré también la novela y el ensayo. Bueno, entonces ahora, Jorge, ¿quieres decir algunas palabras sobre los últimos libros de Even to File? Sí.
Bueno, para quienes no lo sepáis, la Fundación Imtufai la constituimos una serie de profesores de árabe con nuestros propios medios y tratamos de subvencionarnos a través de los libros y nuestras propias aportaciones, ¿no? Estamos a nivel nacional, nuestra sede está allí en Almería. Llevamos ya más de 10 años trabajando y este año estamos bastante apostando por las publicaciones, sobre todo en el contexto de la celebración del milenio del Reino de Almería, aprovechando también esa efeméride, ¿no?, que ya el año pasado se conmemoró en Granada, ¿no?, aunque con cierta confusión, porque se planteaba como que era el Reino de Granada, se implicaron también a Almería y a Málaga, Jaén e incluso a Cádiz, como si fuera el Reino nazarí, aunque era el Reino zirí, ¿no? Lo que se está conmemorando en cierto modo, pues, bueno, por un lado la caída del califato de Córdoba, todos aquellos momentos trágicos que se vivieron aquí en Córdoba y que supuso pues toda la atomización, en la disgregación de Al-Ándalus en una serie de reinos, al final de una época que fue muy esplendorosa, y creo que también pues en cierto modo hay que rememorar, ¿no?, toda esa época omeya, el inicio de otros momentos también, como fueron las taifas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aprovechando también ese tirón, pues estamos organizando muchas actividades y siempre apostamos bastante por las cosas que quedan, ¿no?, y los libros en ese sentido, aunque corren malos tiempos y como Fernando bien lo sabe, ¿no?, para todo lo que es la labor editorial, pues seguimos con esa clara apuesta por las publicaciones, ¿no? Empezando de lo más reciente, bueno, la semana que viene van a salir varios libros que son la traducción de Ibn Said al Maghribi, del Mughrib, lo vamos a ir sacando por partes, ¿no? Entonces saldrá el Reino de Málaga y el Reino de Almería, que son los que están ya preparados, de la autora Hannah Muhammad Hammadi, que estos días nos acompañará por aquí. También hemos sacado, otra de las cosas más recientes, el texto de Ibn al-Arif de Almería, uno de los sufíes más conocidos, y entonces pues en este caso es la traducción de las cartas, unas cartas muy interesantes, ¿no?, que es la primera vez que se traducen, y en ese sentido pues un gran documento para conocer todo sobre todo pues la época almorávide, toda esa efervescencia, porque además luego fue el movimiento sufí lo que precisamente desencadenó una serie de rebeliones contra el poder almorávide, ¿no?, y el que cayera ese poder. La traducción y el estudio lo ha realizado Ahmed Shafiq Rushdi, que precisamente fue su tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Madrid. Hemos publicado también el texto de As-Saqati al-Malaki, un tratado de Hizba. En este caso es una edición bilingüe con el texto árabe realizado por el profesor Federico Corriente y el estudio y la traducción por el profesor Pedro Chalmeta, ¿no? Ya había sido editado anteriormente, hace muchísimos años. Lo que pasa, el texto árabe no estaba bien fijado y han realizado una edición ya con los manuscritos existentes. Y en ese sentido pues Pedro Chalmeta pues ha revisado su anterior traducción, modificándola, actualizándola por completo, ¿no? Bueno, nuestra gran obra, a la que mañana también aludiré en la conferencia sobre los autores cordobeses, sigue siendo la Biblioteca de Al-Ándalus. Y en ese sentido, a la espera sobre todo de que vamos a iniciar una revista, sobre todo también con el apoyo de Robert como secretario de esa revista, para dar continuidad a ese proyecto que, aunque ya está finalizado, evidentemente el legado intelectual sigue apareciendo textos y necesitamos también seguir avanzando en el conocimiento del número de autores, como también las obras, ¿no?, el análisis de esa obra. Mientras tanto, pues hemos sacado un libro divulgativo
de 20 grandes obras de 20 autores andalusíes, además en cuatro lenguas, tanto en castellano como la versión árabe, inglesa y francesa, donde a través de un juego, lo veremos también mañana al explicar a algunos de los autores, pues hay una selección de esas 20 grandes obras que consideramos que son las grandes obras andalusíes, de temáticas muy diferentes, de 20 autores diferentes, de zonas también diversas, ¿no? Aunque lógicamente Córdoba, como veremos, es la que tiene mayor presencia, ¿no? Se trata para apostar también por juegos de aprender jugando, ¿no? A través de un juego de memoria, relacionando autores con obras. También hemos, esto un poco ya de hace algún tiempo, pero ha sido también en este lapsus de tiempo, hicimos una traducción bilingüe de los cantos árabes en la Alcazaba de Almería, que eran poemas que sabemos que se recitaban en la Alcazaba de Almería en el siglo XIV, a través del testimonio que nos ha conservado Ibn Luyum. Textos que no son propiamente almerienses, sino que son autores de Córdoba, de diversos puntos de Al-Ándalus, como también orientales, ¿no? Incluido el célebre Al-Hallaj. Pero es curioso por eso, por cómo qué textos estaban allí presentes en la Almería del siglo XIV. Lo hemos acompañado de un CD con las recitaciones en árabe y en castellano, así como con música, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando un poco en toda esa línea. Tenemos previsto sacar nuevos libros, uno de ellos sobre todo en el tema de la conmemoración del milenio de Almería, en apoyo de ciclos de conferencias. Pues próximamente se edita el de las mezquitas de Al-Ándalus, de Susana Calvo Capilla, una profesora de la Universidad Complutense, que es un estudio muy exhaustivo con un catálogo de todas las mezquitas conocidas. Ella es profesora de arte, pero también viéndolo desde dentro, puesto que sabe árabe, también pues cómo funcionaban esas mezquitas y todo ese entramado, ¿no? Otro de los libros que dentro de poco, seguramente la semana que viene, también estará disponible, es el de la muerte y el más allá, según el Islam, que es una antología de textos aljamiados de mudéjares y moriscos que ha realizado Xavier Casasas. Y bueno, se me olvidará seguramente alguno más, porque ya digo que además estamos ahora mismo sacando bastantes libros en este año, ¿no? Pues seguimos adelante, que tenemos mucho. Tengo aquí un correo que mandó Carmen Ruiz Bravo esta mañana con sus publicaciones más recientes para informarnos, y no sé si ella vendrá al final mañana o traerá algún libro. He visto que al menos uno de sus libros está en la mesa de Casa Árabe, el libro de Mohamed Berrada, La mujer del olvido, que aparece aquí en su hoja de novedades. Otras novedades serían, por ejemplo, la colección de poesía Donde la luna canta, de Joaquín Benito de Lucas, que vamos a ver si le organizamos una presentación en Murcia, en el club de Zalacaín, donde Teresa, mi mujer, participa regularmente presentando poemas y asistiendo. También tenemos otro libro que se llama Cambios en el norte de África, de Víctor Morales y Juan Ignacio Castien, y otro, Sergio Castellanos Teixeira, 1922-49, el primer arabista canario, de Fernando Ágreda Maravillas Aguilar, José Antonio González Marrero y Sergio... ya está. Bueno, pues eso, solo unos libros que ya ha presentado para que conste aquí. Bueno, ahora, para terminar esta parte del día, vamos a ver, he traído una serie de libros antiguos de mi biblioteca, que he empezado a coleccionar libros de arabismo de las épocas que he podido permitirme, que es del siglo XIX y XX, y he puesto una selección ahí fuera para ambientar un poco de otra manera, ya que sabía que tenían aquí una serie de vitrinas que se pueden aprovechar.
Así que si salimos un momento, os enseño lo que hay. Está todo, se explica solo porque cada libro tiene una tarjetita explicando de qué se trata, un poco la idea, por qué está ahí, qué interés tiene. Pues vamos a ir un momento, luego vamos a tomar un poco de café y lo que sea. Y luego está la película de Nadine Lavaki, ¿A dónde vamos ahora?